30 cazadores se adentraron en los bosques de Ozark. Nadie volvió. El caso más aterrador de 1888, Beacon Hollow, Missouri. 30 hombres le pagaron $12 cada uno a un guía llamado Ethan Dufresne para una cacería de alces. Y entonces desaparecieron. 3 años más tarde, descubrí un libro de contabilidad a medio quemar en la estufa fría de mi padre. En el interior, 30 nombres, 30 depósitos y una nota manuscrita que decía: pregunté 2 veces al alguacil. Sin respuesta, déjalo en paz. Fui a la tienda. El amo aún guardaba los recibos. 8 palas, 12 botellas de láudano, 50 pies de cuerda. Me miró y dijo: ninguna cacería necesita 8 palas. Entonces encontré el diario. Dañado por el agua, recuperado de Beacon Creek. La última entrada decía: desperté en un pozo. No puedo salir. La voz de Dufresne se alza. Así fue como su secreto fue revelado. A través de la tinta que mi padre trató de quemar. A través de la tierra que no podía callar. Molly Carna tenía 19 años la mañana en que descubrió el libro de contabilidad y pasaría el año siguiente deseando haberlo dejado en la estufa, donde su padre deseaba que permaneciera. Era noviembre de 1891, 3 años desde que 30 hombres entraron en Beacon Hollow y nunca salieron. El tribunal del condado de Greene huele a papel viejo y arrepentimiento. Su padre había muerto hacía 2 semanas. Neumonía, había dicho el médico. Pero Molly lo había visto extinguirse durante meses, tosiendo en su pañuelo y mirando hacia la nada cuando pensaba que nadie estaba mirando. Thomas Kern había sido secretario del condado durante 26 años y lo guardaba todo. Recibos de 1863, registros fiscales con márgenes cubiertos de cálculos, cartas de jueces de circuito, dobladas en sobres, que aún mostraban los pliegues originales. Molly le había prometido a su madre que desocuparía la oficina para Navidad, para que el nuevo secretario pudiera tomar posesión en enero. Llevaba 3 días catalogando los archivadores, cuando notó que la estufa de leña en la esquina nunca había sido vaciada. Se arrodilló y abrió la puerta de hierro. La ceniza estaba fría y gris, de meses, tal vez 1 año. Su padre había dejado de hacer fuegos en la oficina mucho antes de enfermar. Ella metió la mano y sintió algo firme bajo el polvo, cuero. Lo sacó y la ceniza se desprendió de la tapa como nieve. La encuadernación estaba a medio quemar, los bordes ennegrecidos y chamuscados, pero las páginas interiores estaban casi intactas. Lo condujo al escritorio junto a la ventana, donde la luz era mejor, y lo abrió. La primera hoja rezaba: Club de Caza de Springfield, en letra pulcra. Y debajo, lista y cuentas de 1888. Pasó la página. 30 nombres corrían por el lado izquierdo, en orden alfabético. Junto a cada nombre había una fecha, entre agosto y octubre de 1888, y una cantidad, $12. En la columna de la derecha, todas las entradas decían lo mismo: Guía E. Dufresne. Molly no reconoció la mayoría de los nombres, pero conocía a James Calloway. Le había dado aritmética cuando tenía 11 años. Recordaba su voz, tranquila y pausada, explicándole fracciones con manzanas dibujadas en una pizarra de tiza. No había pensado en él en años. Revisó el resto del libro mayor. Más asientos, más suministros comprados, más fechas de reunión. Una nota al pie de página decía: salida anticipada el 7 de noviembre. Y luego, nada. Las siguientes 5 páginas estaban en blanco, excepto por una sola línea escrita por su padre, en la parte inferior de la última entrada. Dijo: 2 veces le pregunté al alguacil. Sin respuesta. Déjalo en paz. Molly se quedó inmóvil. Releyó la línea. La escritura de su padre era pequeña y apretada, como cuando estaba enojado. Cerró el libro mayor y miró la estufa. Había tratado de quemarlo. No todo, solo lo suficiente. Lo suficiente para hacerlo desaparecer, pero no lo suficiente como para destruirlo. Se preguntó cuánto tiempo lo había tenido antes de liberarlo. Había estado solo en esta oficina, avivando el fuego con páginas, una a la vez, y luego se había detenido. Se preguntó qué lo había detenido. Lo metió en un saco de harina y se lo llevó a casa. Su madre estaba en la cocina amasando pan y no preguntó qué contenía el saco. Molly fue a su habitación y lo metió debajo de su colchón.
Esa noche no pudo dormir. Seguía repitiendo los nombres. 30 hombres, $12 cada uno. Un guía llamado Dufresne. No sabía qué era, pero su padre lo había considerado lo suficientemente peligroso como para quemarlo y lo suficientemente triste como para dejar de hacerlo. A la mañana siguiente, caminó hasta la plaza del pueblo. Hacía frío y el cielo estaba bajo y gris. Primero fue a la tienda de abastos. El señor Pace estaba tras el mostrador, separando clavos en cajas de madera. Alzó la vista cuando la puerta se abrió y asintió. Molly le preguntó si recordaba el club de caza de Springfield. Sus manos se detuvieron. Dejó los clavos lentamente y se limpió las manos en el delantal. Dijo que sí recordaba. Ella le preguntó qué había sucedido. Él miró por la ventana y dijo que llegaron a Beacon Hollow en noviembre del 88 con Ethan Dufresne y nunca se fueron. Ella preguntó si alguien los había llamado. Él negó con la cabeza. Dijo que el alguacil preguntó un par de veces y luego lo dejó estar. Dijo que la gente pensó que se perdieron, se cayeron en un agujero o simplemente siguieron caminando hacia el oeste. Dijo que fue hace mucho tiempo. Molly le agradeció y se marchó. Luego fue a la farmacia. El boticario era un hombre mayor, de unos 60 años, que había pasado toda su vida en Springfield. Ella preguntó lo mismo. Le respondió lo mismo, casi palabra por palabra. 30 hombres, Beacon Hollow, Ethan Dufresne, nunca volvieron a salir. Ella le preguntó si le parecía raro que 30 hombres pudieran desaparecer y nadie hiciera nada. Él la miró como si estuviera preguntando algo que no debería. Dijo que era raro. Sí, pero Dufresne tenía amigos, y los hombres no tenían familia en el pueblo. Y con el tiempo, la gente dejó de preguntar, porque no había nada que hallar. Dijo que su padre lo había intentado una vez, cuando sucedió, pero el alguacil le dijo que lo dejara reposar. Dijo que Thomas Kern era un buen hombre que conocía sus límites. Molly volvió a la plaza. El aire olía a humo de una docena de chimeneas. Se imaginó a su padre sentado en su despacho escribiendo aquella nota en el libro de contabilidad. Pregunté 2 veces al alguacil. Sin respuesta. Déjalo en paz. Se imaginó a él intentando quemarlo y luego deteniéndose. Pensó en 30 nombres, 30 cajas y un guía con amigos. Se dio cuenta de que el silencio no era casual. El silencio era una decisión. El silencio era el crimen. Fue a casa y sacó el libro de contabilidad de debajo de su colchón. Lo abrió en la primera página y leyó los nombres de nuevo, una y otra vez, y decidió que lo que su padre no había logrado, ella lo haría. Molly regresó a la tienda general 3 días después con una libreta y un lápiz. El señor Pace estaba reabasteciendo estantes cuando ella entró. Le dijo que necesitaba ver sus libros de recibos de 1888, los de octubre. Él se detuvo y la miró. Asintió y fue a la parte de atrás. Cuando volvió, traía consigo un libro de contabilidad encuadernado en cuero, grueso y de hojas amarillentas. Lo colocó sobre el mostrador entre ellos y lo abrió en octubre. Dijo que podía mirar, pero que no podía llevárselo. Ella dijo que estaba bien. Acercó un taburete y se puso a leer. Las boletas se archivaban por fecha y por nombre del cliente. La mayoría eran ordinarios: harina, azúcar, aceite de lámpara, tela. Pasó las páginas lentamente. Su dedo, rastreando cada columna, buscando Dufresne. Lo descubrió el 14 de octubre. 40 libras de carne de cerdo salada, 20 libras de galleta dura, 6 lonas de lona. Costo total, $4.30. Lo transcribió en su cuaderno. Continuó leyendo. 21 de octubre. 8 palas, 2 picos, 50 pies de cuerda, $6.75. También lo apuntó. 28 de octubre. 12 botellas de láudano medicinal, $3 exactos. Se quedó mirando esa última entrada un buen rato. 12 botellas. Miró al señor Pace. Él la observaba desde el otro lado de la tienda. Ella preguntó por qué querría uno llevar 12 botellas de láudano en un viaje de caza. Él se acercó, se detuvo a su lado y observó la página. Murmuró que Ethan le había dicho que era para el dolor en caso de que alguien se lastimara en el bosque. Lo había creído en el momento, porque Ethan era una guía, y las guías se entrenaban para cualquier cosa.
Entonces dijo que ninguna cacería necesita 8 palas. Su voz era plana al pronunciar la frase, como si hubiera llevado esa oración sobre sus hombros durante 3 años y estuviera agotado de cargar con ella solo. Molly preguntó si les había contado sobre los pedidos cuando los hombres se fueron. Él negó con la cabeza. Dijo que una vez lo comentó con el alguacil así nomás, y el alguacil dijo que Ethan Dufresne era un profesional, y los profesionales compraban lo que necesitaban. Dijo que el alguacil dejó claro que la conversación había terminado. Molly le agradeció y cerró su cuaderno. Salió al frío y se detuvo en la acera de madera un instante, pensando: 8 palas, 50 pies de cuerda, 12 botellas de láudano. Se imaginó a 30 hombres tomando café alrededor de una fogata. Pensó en lo amargo que era el láudano y en lo fácil que sería disimularlo en un café fuerte. Imaginó a hombres quedándose dormidos y despertando en el lugar equivocado. A la mañana siguiente, robó el caballo de su madre y cabalgó hacia el oeste, fuera de la ciudad, hacia Beacon Hollow. La carretera era angosta y surcada de baches, serpenteando entre árboles desnudos que parecían huesos contra el cielo. Le llevó 1 hora alcanzar el comienzo del sendero. Nunca había llegado tan lejos. Los bosques aquí eran antiguos y profundos, y el silencio era enfermizo, demasiado denso, como si el aire mismo estuviera aguantando la respiración. Desmontó, amarró el caballo a un árbol y se dirigió al valle. El camino estaba lleno de maleza y ramas caídas. Nadie lo había tocado en años. Se abrió camino entre la maleza, su falda se enredó en las espinas, hasta un claro a unos 100 metros de distancia. En el centro del claro había un círculo de piedras ennegrecidas por el fuego. Se acercó y se arrodilló. La tierra alrededor del anillo de fuego era suave, casi esponjosa, como si la hubieran revuelto y nunca se hubiera asentado por completo. En el centro del círculo, hincada en la tierra, una estaca de agrimensor. Estaba rota, pero de pie. La sacó y la giró en sus manos. Talladas en la madera estaban las iniciales ED y debajo reclamo 1888. Molly se puso en pie. Observó el claro. Los árboles se apretujaban a su alrededor. El terreno se inclinaba hacia un arroyo que podía oír, pero no ver. Se imaginó a 30 hombres acampando aquí, tomando café, hablando de la cacería del día siguiente. Trató de imaginarse cómo se iban apagando, uno tras otro, a medida que el láudano surtía efecto. Trató de imaginarse a Ethan Dufresne de pie donde ella estaba ahora, observándolos mientras dormían, conscientes de lo que iba a suceder. Se le encogió el estómago. Volvió a clavar la estaca en su sitio y volvió al caballo. Esa tarde fue a la oficina de tierras del condado. El secretario era un tipo delgado con gafas que no levantó la vista cuando entró. Ella solicitó ver las reclamaciones de derechos mineros archivadas en diciembre de 1888. Él suspiró y señaló un archivador en la esquina. Ella localizó el cajón correcto y sacó una pila de papeles atados con una cuerda. La mayoría eran denuncias que se hacían en tierras próximas a ríos, donde la gente tenía la esperanza de hallar plomo o zinc. Los revisó uno por uno, hasta que encontró lo que buscaba. Una reclamación de 9 de diciembre de 1888 por un lote de tierra llamado Cuenca Oriental de Beacon Hollow de 40 acres. El nombre en la reclamación era Ethan Dufresne. La fecha límite era exactamente un mes después de la desaparición del grupo de caza. Molly se sentó sin ser invitada en el escritorio del secretario y leyó el documento 2 veces. Dufresne había patentado la tierra para la extracción de cobre. Había hecho un informe de prueba que decía que el suelo era rico en minerales. Había pagado la cuota de inscripción. Había firmado con letra firme. Ella volvió a mirar la fecha. 9 de diciembre, un mes. Pensó en las palas, la cuerda, la estaca de topógrafo clavada en el claro. Recordó la nota de su padre en el libro de contabilidad. Pregunté 2 veces al alguacil, sin respuesta. Déjalo en paz. Entonces, se dio cuenta de que Ethan Dufresne no había llevado a esos hombres al bosque. Había hecho la tarea. Había comprado las herramientas, las lonas, el láudano. Semanas atrás, había medido el lugar y lo había señalado con una estaca. Lo había planeado todo y cuando terminó,
con 30 hombres enterrados en la tierra suelta que se asentaría y se compactaría y parecería que nunca había estado allí, había hecho un reclamo legal por la tierra para que nadie más pudiera cavar allí. Los derechos mineros eran una farsa. El cobre era una mentira. Lo único que Ethan Dufresne había sacado de Beacon Hollow era el silencio. Y lo había pagado con 30 vidas y $12 la pieza. Molly se enteró de la cartera por un cartero llamado Webb, que paró en casa de su madre a principios de diciembre para dejar un paquete. Estaba tomando café en la mesa de la cocina cuando lo dijo, casualmente, como si estuviera hablando de noticias de hace años que ya nadie recuerda. Dijo que un trampero había descubierto una bolsa de cuero en descomposición cerca de Beacon Creek en la primavera de 1889, unos 4 meses después de que desaparecieran los cazadores. El trampero la llevó a la oficina de correos en la esperanza de que alguien la reclamara, pero nadie lo hizo. Estuvo en la caja de perdidos y encontrados durante un año antes de que alguien la tirara, dijo Webb. Molly bajó su taza. Preguntó qué había dentro. Webb se encogió de hombros. Dijo que había un diario, destrozado por el agua apenas legible, y un reloj de bolsillo grabado. Dijo que el jefe de correos lo había mirado una vez, y luego lo había guardado porque le daba escalofríos. Molly preguntó si se acordaba del grabado. Webb dudó. Dijo que eran iniciales, J.C. o J.K., algo así. Terminó su café y se fue. Molly fue a la oficina de correos a la mañana siguiente. El jefe de correos estaba ordenando el correo cuando ella entró. Ella preguntó por la cartera. Él dejó de ordenar y la observó. Dijo que ya no la tenía. Ella preguntó dónde había ido. Dijo que se la había regalado al alguacil hacía 3 años, cuando quedó claro que nadie la reclamaría. Dijo que el alguacil le había dicho que lo olvidara. Molly le agradeció y corrió a la oficina del alguacil. El alguacil Harlon Voss estaba sentado a su escritorio leyendo un periódico cuando ella entró. Levantó la vista y sonrió, como sonríen los hombres educados pero fríos. Ella preguntó por la cartera de Beacon Creek. La sonrisa se desvaneció. Plegó el periódico lentamente y lo dejó a un lado. Quiso saber por qué preguntaba. Ella le dijo que estaba revisando los archivos de su padre y había encontrado mención de un club de caza de Springfield. Dijo que quería saber qué les había pasado. Voss se recostó en su silla. Dijo que lo que sucedió fue que se adentraron en el bosque y nunca volvieron a aparecer. Ella preguntó si todavía tenía la billetera. Dijo que no. Ella preguntó qué había dentro. Él la observó en silencio por un momento. Luego, dijo que había un diario demasiado destrozado para leer y un reloj que no demostraba nada. Dijo que lo había revisado en el pasado y no había encontrado nada que valiera la pena perseguir. Dijo que su padre lo había comprendido. Dijo que ella también debía comprenderlo. Molly no se movió. Preguntó dónde estaba ahora la cartera. Voss se levantó. Era un hombre corpulento y usó su tamaño a propósito. Dijo que la cartera había desaparecido, tirada o quemada, no recordaba. Dijo que estaba desperdiciando su tiempo y el de ella. Dijo que el dolor hacía que la gente viera conspiraciones donde no las había y que debería irse a casa y dejar que el pasado permaneciera enterrado. Ella lo miró y supo que estaba mintiendo. No sabía qué parte era la mentira, pero sabía que toda la manera de responder de él estaba mal. Ella le agradeció y se marchó. Pensó en la cartera toda la semana. Un diario, un reloj de bolsillo, iniciales J.C. Regresó al libro mayor y buscó el nombre de James Callaway. Había sido maestro de escuela, de 37 años, y pagó sus $12 el 20 de septiembre. Ella recordó su voz. Se acordó de cuando dibujaba manzanas en una pizarra. Fue a la escuela y preguntó si alguien sabía dónde vivía su familia. El director dijo que Callaway no tenía familia en Springfield, que había llegado desde St. Louis. Tenía 5 años y vivía solo en una habitación sobre la sastrería. Dijo que después de que Callaway se fue, el dueño vendió sus cosas para pagar el alquiler atrasado. Molly preguntó si había guardado algo. El director dijo que no sabía. Ella fue al sastre. Era un viejo que no recordaba nada, pero recordaba a Callaway. Dijo que el maestro era reservado. Leía, paseaba. Dijo que después de meses y que Callaway no regresó, empacó las pertenencias del hombre y las guardó en el ático. Dijo que nadie vino a preguntar por ellas.
Molly preguntó si las cajas todavía estaban allí. El sastre asintió. La condujo arriba y trajo una caja de madera cubierta de polvo. En su interior había ropa, libros, un juego de afeitado, y al fondo, envuelto en tela encerada, un diario encuadernado en cuero. Estaba manchado de agua y deformado, con las páginas pegadas en algunas partes. Molly preguntó si podía tomarlo prestado. El sastre dijo que podía quedárselo. Dijo que debería haberlo tirado hace años. Ella se llevó el diario a casa y pasó 2 horas despegando con cuidado las páginas. La mayoría estaban destrozadas. La tinta se desvanecía en espectros de palabras gris azulado, pero las últimas entradas eran claras. Las leyó bajo una lámpara, sus manos temblando. 9 de noviembre de 1888. Los alces, dice Dufresne, pasan como si estuvieran locos por encima de la cresta. Acampamos esta noche, 10 de noviembre. Nos sirvió café. Sabía a veneno. Los hombres son lentos, no puedo abrir los ojos. 11 de noviembre. Desperté en un pozo, no puedo subir. La voz de Dufresne llega desde arriba. El suelo es suave aquí. Te adaptarás rápido. La oración quedaba a medias. El resto de la página estaba en blanco. Molly lo leyó 3 veces. Cerró el diario y se sentó en la oscuridad. Imaginó a James Calloway despertando en un hoyo en la tierra, incapaz de moverse, incapaz de escalar, con la voz de Ethan Dufresne resonando desde arriba. Imaginó a otros 29 hombres despertando de la misma manera, o tal vez no despertando en absoluto. Pensó en cuánto tiempo había tardado, pensó en las palas. A la mañana siguiente, llevó el diario al médico del pueblo. Se llamaba Brennan y llevaba 30 años. Ella le enseñó la entrada de café amargo y lentitud. Preguntó si el láudano podía hacer eso. Él releyó el texto. Dijo que el láudano en cantidad suficiente dejaría inconsciente a un hombre adulto en cuestión de minutos, especialmente si se mezclaba con algo caliente para acelerar la absorción. Dijo que 12 botellas alcanzarían para 30 hombres y sobraría. Preguntó dónde había conseguido el diario. Ella se lo dijo. Él se lo devolvió y le dijo que lo llevara al alguacil. Ella dijo que ya lo había hecho. Él asintió lentamente. Dijo que lo lamentaba. Dijo que la ley no estaba interesada en la justicia, solo en el orden, y que no eran lo mismo. Molly salió de su oficina y caminó a casa. Tenía el libro mayor, los recibos, la reclamación de tierras, ahora el diario. Tenía todo menos los cuerpos, y sin los cuerpos, no tenía nada que la ley pudiera tocar. Recordó la nota de su padre. Le pregunté 2 veces al alguacil. Sin respuesta. Déjalo en paz. Ahora sabía por qué había tratado de quemar el libro de contabilidad. Él había aprendido lo que ella estaba aprendiendo. Que la verdad sin poder era solo tinta sobre papel. Que 30 hombres podían morir y ser olvidados si la gente correcta decidía que olvidar era más conveniente que recordar. Molly entró en la oficina del alguacil Voss el 18 de diciembre de 1891, con todo lo que había descubierto. El libro de contabilidad con 30 nombres y la nota de su padre, los recibos copiados de la tienda general, la reclamación de tierras presentada un mes después de la desaparición, el diario con las últimas palabras de James Calloway. Los colocó sobre el escritorio del alguacil, uno tras otro, en silencio, dejando que la evidencia se apilara ante él como piedras. Voss se quedó de brazos cruzados. Cuando terminó, se apartó y esperó. Él tomó el libro mayor primero y lo hojeó. Luego, lo dejó y revisó los recibos. Se sentó con el diario, releyendo las últimas entradas 2 veces. Cuando terminó, se reclinó en su silla y se frotó la cara con las 2 manos. Se quedó callado un minuto. Luego dijo que no había cuerpos. Molly dijo que el diario demostraba lo que había pasado. Él dijo que el diario mostraba que un hombre escribió algo en un libro, nada más. Ella dijo que los recibos parecían planificados. Dijo que los recibos mostraban que un hombre había comprado provisiones. Ella dijo que la reclamación de tierras mostraba un motivo. Él dijo que la reclamación de tierras mostraba que un hombre trajo papeles. Dijo que sin cadáveres, sin testigos, sin nada más que sus sospechas y algunos papeles viejos, no tenía caso. Dijo que Ethan Dufresne tenía amigos en la legislatura estatal, amigos que harían un infierno si se lanzaban acusaciones a la ligera.
Dijo que su padre lo había comprendido. Dijo que ella también necesitaba comprenderlo. Molly preguntó si lo había comprendido en 1888, cuando desaparecieron los hombres por primera vez. El rostro de Buzz se oscureció. Dijo que había hecho su trabajo. Dijo que preguntó y no obtuvo respuestas, y que al final siguió adelante porque eso es lo que hacían los hombres de la ley cuando los rastros se enfriaban. Ella preguntó por qué nunca lo buscó en Beacon Hollow. Él dijo que no tenía nada que buscar allí. Ella se preguntó por qué nunca le preguntó a Defrain por las palas y el láudano. Él dijo que los suministros no eran delitos. Ella quería saber por qué su padre había quemado el libro de contabilidad. Buzz se levantó. Dijo que su padre era un hombre inteligente, que sabía cuándo dejar las cosas en paz, y que ella debería hacer lo mismo. Dijo que lo sentía, pero que el dolor no era una investigación. Dijo que debería irme a casa. Él tomó los papeles y se los entregó. Ella los cogió y se marchó sin decir una palabra más. Ella fue a las oficinas del Springfield Republican al día siguiente. El editor era un tipo llamado Howell, con las mangas de la camisa manchadas de tinta y olor a tabaco. Ella le contó todo. Le enseñó la prueba. Ella dijo que lo quería impreso. Él escuchó y revisó los papeles y negó con la cabeza. Dijo que las afirmaciones sin evidencia eran calumnias, no noticias. Ella dijo que el diario era la evidencia. Dijo que el periódico era un fantasma de un hombre muerto. Ella dijo que los recibos y la reclamación de tierras crearon un patrón. Él dijo que los patrones no eran evidencia. Dijo que si ella le traía cuerpos o una confesión o algo que un tribunal aceptara, él lo publicaría todo. Dijo que hasta entonces no podía arriesgarse a una demanda. Dijo que Ethan Defrain tenía dinero y abogados, y ella tenía papel. Dijo que lo lamentaba. Ella plegó los papeles en su cartera y salió al frío. El invierno fue cruel aquel año. La nieve caía en mantas silenciosas, cubriendo caminos, campos y bosques. Molly la observaba desde su ventana, y sentía que también abarcaba Beacon Hollow, el claro, el círculo de fuego, y la suave tierra en la que yacían 30 hombres enterrados. Ella pensó en lo fácil que era para el mundo enterrar las cosas. La nieve, el tiempo, el silencio. Había ido a la ley, y la ley le había dado la espalda. Había ido a la prensa, y la prensa la había rechazado. Había logrado lo que su padre no había podido y no había sido suficiente. Galopó hacia Beacon Hollow por última vez en enero de 1892. El camino estaba cubierto de nieve, así que amarró el caballo en el camino y siguió a pie. Tardó casi una hora en alcanzar el claro. Todo estaba blanco y en silencio. El anillo de fuego estaba sepultado. Los árboles estaban desnudos y negros contra el cielo. Se quedó allí un rato, pensando en James Calloway y los otros 29 nombres que había memorizado. Se imaginó a Ethan Defrain, vivo y coleando, viviendo en la tierra que había comprado con asesinato. Pensó en su padre, que había intentado y fallado y muerto en el intento. Se adentró en el valle, más allá del claro, descendiendo la ladera hasta el arroyo. El suelo era desigual bajo la nieve, elevándose y descendiendo en suaves colinas. Se detuvo y miró a su alrededor. Los montículos salpicaban la cuenca sin orden ni concierto. Se agachó y quitó la nieve de uno. La tierra de abajo era oscura y suelta. Nada que se pareciera al suelo rocoso de por todas partes en los Ozarks. Se puso en pie lentamente. Esto era. Aquí era donde se encontraba. No en una sola tumba, sino dispersos, enterrados someramente en la tierra que Defrain había estado preparando durante semanas. Pensó en las palas. Pensó en las lonas. Imaginó a un hombre solo, trabajando a la luz de una lámpara, cavando 30 hoyos antes de que llegara la partida de caza. Volvió a la carretera y galopó a casa. Aquella noche cogió el libro mayor, el diario, todos los recibos y la reclamación de tierras y los metió en el viejo cofre del padre en el desván. Lo cerró con llave y guardó la llave en un cajón. No sabía qué más hacer. La evidencia estaba ahí, pero el mundo no prestaba atención. La justicia exigía más que la verdad. Necesitaba poder y ella no tenía ninguno. Dejó de preguntar. Dejó de ir al tribunal, a la oficina del alguacil, al periódico. Iba a la iglesia los domingos, ayudaba a su madre en casa y trataba de olvidar, pero no podía. Cada vez que pasaba por el juzgado,
Imaginaba a su padre sentado en su escritorio, escribiendo esa nota en el libro de contabilidad. Cada vez que veía al alguacil Voss en el pueblo, recordaba la manera en que la había mirado cuando dijo que no había cuerpos. Cada vez que nevaba, pensaba en Beacon Hollow, en el suelo suave y en los 30 hombres que nadie recordaba. El invierno se alargó hasta la primavera. La nieve se derritió y las calles se llenaron de lodo. Molly tenía 20 años en marzo. Se sentía más vieja. Había aprendido lo que su padre aprendió, que ciertos delitos eran demasiado grandes para luchar, que ciertos hombres estaban demasiado protegidos para tocar, que el silencio podía sobrevivir a la verdad si demasiadas personas se negaban a escuchar. Había tratado de completar su tarea y había fallado, y el fracaso se sentía como una piedra en su pecho que cargaría por el resto de su vida. El topógrafo llegó a Springfield un martes por la mañana a fines de abril de 1892. Se llamaba Charles Reed y trabajaba para una firma de inversión minera de St. Louis. Se chequen en el hotel con un baúl lleno de equipo y una carta de comisión para tasar el reclamo de mineral de Ethan Dufresne en Beacon Hollow. La compañía estaba interesada en adquirir los derechos, y era la labor de Reed confirmar si los yacimientos de cobre que Dufresne decía que existían eran reales. Tenía 29 años e inspeccionando minas desde hacía 6. No conocía Springfield. No conocía su historia. No sabía nada de 30 cazadores desaparecidos, ni de un secretario de condado que intentó quemar un libro de contabilidad, ni de una chica que había pasado 4 meses cazando fantasmas a través de recibos y registros de tierras. Solo sabía que tenía un trabajo que hacer, y era bueno en su trabajo. Montó hasta Beacon Hollow el miércoles con sus herramientas y sus mapas. Le encontró al principio del camino Dufresne. Se estrecharon la mano y Dufresne lo guió al valle, charlando todo el camino sobre la naturaleza del suelo, los minerales indicadores y lo prometedor que parecía el lugar. Reed escuchó atentamente y tomó notas. Alcanzaron el claro y Dufresne le indicó dónde creía que se hallarían los mejores depósitos. Reed desembaló su equipo y pasó la tarde midiendo y señalando lugares para los pozos de prueba. Todo era creíble en apariencia. El suelo era del color adecuado. Las rocas se ajustaban a la geología portadora de cobre. Pero Reed había aprendido a no fiarse de las apariencias. Le dijo a Dufresne que tendría que cavar algunos pozos de prueba para verificar lo que había ahí abajo. Aceptó Dufresne y le dejó obrar. Reed volvió el jueves por la mañana con 2 hombres y un vagón lleno de palas. Iniciaron en el claro que Dufresne había señalado, cavando un hoyo de 4 pies cuadrados por 8 de profundidad. La tierra estaba suave, más fácil de cavar de lo que esperaba Reed. Golpearon la roca a 7 pies y no hallaron nada. Ni cobre, ni mineral, solo tierra y roca. Reed asintió y se movió 50 yardas al sur. Mismo resultado. Suelo suave, fácil de cavar, sin minerales. Empezó a sospechar que el informe de ensayo de Dufresne era en el mejor de los casos exagerado, en el peor fraudulento. Probó un pozo más al oriente de la cuenca, donde la tierra se inclinaba hacia el arroyo. Empezaron a cavar el viernes por la mañana. La tierra se elevaba en terrones oscuros y sueltos. A 3 pies de profundidad, uno de los miembros del equipo golpeó algo que no era roca. Llamó a Reed. Reed se agachó junto al pozo y miró hacia abajo. Había trozos de tela en la pared lateral, podrida y sucia, pero todavía reconocible como tela. Metió la mano y apartó la tierra. La tela estaba cosida a algo. Cavó más y más, y encontró una manga de abrigo, una mano, un hueso. Reed se levantó y se alejó del pozo. Le temblaban las manos. Les dijo a los obreros que dejaran de cavar. Volvió al pueblo y fue a la oficina del alguacil. Voss estaba en su escritorio cuando Reed entró. Reed le informó lo que habían descubierto. Voss no se movió. Entonces se puso en pie, tomó su abrigo y siguió a Reed de vuelta a Beacon Hollow. Llegaron 1 hora más tarde. Voss observó el pozo de prueba y luego miró a Reed. ¿Había más de un cuerpo?, preguntó. Reed dijo que no sabía. Se detuvieron tan pronto como se dieron cuenta de lo que habían descubierto. Voss mandó a los obreros que continuaran cavando, pero con cuidado. Trabajaron toda la tarde. Al caer la noche, habían desenterrado 3 esqueletos intactos en el primer pozo. Voss les mandó cavar otro pozo a 20 pies de distancia.
Encontraron 4 cuerpos más. Un tercer pozo arrojó 5. El suelo estaba cubierto de ellos, enterrados a medias y esparcidos por toda la cuenca, tal como Molly había imaginado cuando estuvo allí en la nieve 4 meses atrás. Voss mandó llamar al médico forense del condado. El forense llegó el sábado por la mañana y pasó 2 días inspeccionando los restos. Contó 17 esqueletos antes de que parte de la cuenca se derrumbara en un sumidero y sellara el resto. Dijo que los cuerpos habían estado allí unos 4 años. Dijo que había signos de trauma en algunos de los cráneos, pero el suelo hacía imposible saber qué los había matado. Dijo que era la mayor fosa común que jamás había visto. Molly se enteró el domingo. Una vecina se lo contó a su madre y su madre se lo contó a ella. Molly se quedó callada. Subió al ático y abrió el cofre de su padre. Sacó el libro mayor, el diario, los recibos, la reclamación de tierras, los envolvió en lona encerada y los llevó a la oficina del alguacil. Voss estaba allí con el forense y 2 asistentes. Ella entró y dejó el paquete en su escritorio. Dijo que les había traído sus cuerpos. Dijo que tal vez ahora miraría la evidencia. Voss desgarró el sobre y sacó los papeles. Los había visto antes 4 meses atrás y la había despedido. Ahora los leyó de nuevo, despacio, y su cara se puso gris. El Springfield Republican cubrió la historia en primera plana el martes por la mañana. 30 cazadores desaparecidos desde 1888. 17 cuerpos, desenterrados en tierras de su guía. Prueba de premeditación. Facturas de palas y láudano. Un diario que detalla café drogado y un pozo. Una reclamación de tierras un mes después de la desaparición. El artículo identificó a Ethan Dufresne y publicó su dirección. Añadió que el alguacil Voss había dicho que se había emitido una orden de arresto. Le añadió pasajes del diario de James Callaway. Añadió la lista de 30 nombres del club de caza de Springfield. Dufresne fue detenido el martes por la tarde. Lo hallaron en su cabaña preparando una bolsa. No se defendió. Se lo llevaron a la cárcel del condado y lo metieron en una celda en el 2º piso. No dijo nada, aparte de que quería un abogado. El juicio estaba fijado para junio. Nunca fue a juicio. El jueves por la mañana, el guardia de la noche lo halló colgado de una sábana amarrada a los barrotes de la celda. El forense dictaminó suicidio. El pueblo no lo creyó. Se dijo que alguien había entrado por la noche, que Dufresne había sido ayudado, que hombres con algo que ocultar habían decidido que un guía muerto era más seguro que uno vivo. No se abrió ninguna investigación. Voss lo consideró suicidio y cerró el caso. Los cuerpos fueron sepultados en una fosa común en el cementerio Riverview en mayo de 1892. El pueblo costeó una lápida de piedra con los 30 nombres y la inscripción: Justicia retardada, no denegada. Molly fue al funeral con su madre. Se detuvo en la parte trasera de la multitud y los observó descender los ataúdes. Pensó en su padre y el libro de contabilidad que trató de quemar, la nota que escribió cuando se rindió. Pensó en los 4 meses que había pasado cazando la verdad en recibos, registros de tierras, diarios, pensando que importaría, pensando que alguien escucharía. Se había equivocado. Nadie había escuchado, ni el alguacil, ni el periódico, ni la ley. La verdad había estado enterrada hasta que la tierra misma la devolvió. Tras el servicio, se dirigió a pie al juzgado. Se dirigió a la antigua oficina de su padre, ahora ocupada por el nuevo secretario. Preguntó si podía donar algo al archivo del condado. El secretario asintió. Ella le entregó el libro mayor, el diario, los recibos y la reclamación de tierras, todo etiquetado y organizado. Dijo que eran pruebas del caso Beacon Hollow. Dijo que debían ser protegidos. El secretario le agradeció y los archivó. Molly emergió a la luz del sol de primavera y regresó a casa. La historia viviría ahora el silencio. Eso era lo que su padre había deseado.